Muy buenas noches con todos. La Asociación de Productores de Cemento ASOCEM les da la bienvenida al ciclo de conferencias 2022. Agradecemos a nuestras empresas asociadas, Cementos Pacasmayo, UNACEM, Cementos Yura, por el apoyo para el desarrollo de esta serie de conferencias. La conferencia de hoy titula White-Topping, recapados con pavimentos rígidos, experiencia en Bolivia, que estará a cargo del ingeniero Rosendo Soruco. A continuación, unas breves referencias del expositor. El ingeniero Rosendo Soruco es gerente técnico del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón, IBCH, ingeniero civil por la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, docente en cursos de diseño de pavimentos rígidos y flexibles con el software DIPAP, IBCH, HDM4, adoquines de hormigón, reciclado de pavimentos y otros temas relacionados con el uso de cemento y el hormigón. Es consultor y asesor técnico en numerosos proyectos de pavimentos rígidos, urbanos, carreteras, aeropuertos y puentes en diferentes consultoras bolivianas. Es funcionario del Servicio Nacional de Caminos en el Departamento de Puentes en Bolivia. Antes de dar paso al ingeniero Rosendo, a los participantes, les anunciamos que pueden realizar sus consultas escribiendo a través del chat del evento. El expositor responderá a sus consultas al término de su exposición. Sin más, ingeniero Rosendo, le doy la bienvenida. Muchas gracias por brindar la conferencia. Puede iniciar su exposición. Gracias, Leslie. Buenas noches a todos. Muy agradecido con la invitación que me hace ASOCEM para esta presentación sobre la experiencia boliviana en recapados de concreto en vías existentes. Permítame compartir, por favor, la presentación y pedirles si me pueden confirmar si está saliendo el sonido también. Sí, ingeniero, todo está perfecto. Muy bien, entonces empezamos. Les dejo ahí la página web del instituto donde yo trabajo. Yo soy gerente técnico y también el correo por si tuvieran alguna consulta, quieran ampliar algo de esta presentación u otros temas. El instituto es una entidad que trabaja en Bolivia ya hace 25 años y, bueno, tenemos mucha información y experiencia también sobre el tema de pavimentos de concreto. Entonces, empiezo con la presentación. Voy a compartir esta diapositiva donde se muestra cuáles son las opciones con pavimentos de concreto en lo que es el recapado, el colocar una capa encima, que viene del término en inglés también, que se conoce como white topping, es como colocar una capa blanca más clara sobre una superficie de otro color, como por ejemplo el asfalto, ¿no? El asfalto es oscuro, de ahí viene el término white topping. Bueno, hablando ya de la materia, de esto de los recapados y el white topping, hay dos grandes campos. Cuando hacemos pavimentos de concreto que quedan adheridos, por eso se llaman sistemas adheridos, y en el segundo lado están los sistemas que no están adheridos, que trabajan de forma independiente al pavimento existente. En el primer grupo, como ustedes pueden ver en los esquemas, tenemos tres posibilidades, o sea, llegar al mismo nivel de la vía existente haciendo un fresado. Esas se conocen como las capas inlay en inglés. Son capas delgadas que necesariamente tienen que trabajar adheridas al pavimento flexible, en este caso, con espesores entre 5 a 9 centímetros por esa adherencia, losas muy pequeñas, con dimensiones de entre 1,20 m a 1,80 m. De este tipo de experiencias no tenemos en Bolivia. En segundo término viene el recapado adherido sobre pavimentos de asfalto, pero ya con espesores, como ustedes pueden ver en los esquemas, entre 10 y 20 centímetros, con losas que pueden variar en sus dimensiones entre 1,40 m hasta 2,20 metros. Incluso esto se aplica en los casos, como vemos en el tercero, donde es un pavimento compuesto, un pavimento rígido que ha recibido una capa de asfalto, siguen los deterioros, siguen las reflexiones de fisuras, se puede fresar esa superficie y colocar encima, en esas dimensiones, un pavimento rígido que puede, en alguna medida, trabajar adherido al pavimento existente. Bueno, de estas dos hemos hecho un proyecto que les vamos a mostrar.
una avenida que se ha construido en la ciudad de La Paz hace ya casi 12 años, en muy buena condición. Todo es función de que exista una buena capacidad portante por parte del pavimento flexible, que en realidad ha sido sobreencarpetada, recapada o colocada con un white topping debido a que, por ejemplo, tiene otro tipo de problemas, no estructurales, más funcionales, como son, digamos, las distorsiones, en algún caso los ahuellamientos. Pasamos al segundo grupo a explicar los sistemas no adheridos. Vemos el primero que dice no adherido sobre pavimento de concreto. Este es el caso donde tenemos un pavimento existente, entonces no queremos adherencia, le colocamos una capa delgada de asfalto o una capa de geotextil para colocar encima un pavimento rígido que no va a trabajar adherido al existente. Entre esos, nosotros hemos trabajado en un proyecto que les voy a mostrar, en La Paz, la ciudad que une una autopista al aeropuerto, a El Alto, que al final hemos hecho todos los diseños, todos los esfuerzos, pero como se fue atrasando el proyecto, al final no lo hemos ejecutado, pero tenemos la experiencia de haber tomado las decisiones en forma oportuna. Los espesores en ese caso eran de 22 centímetros y además tamaños de losas, como está indicado, entre 3 a 5 metros máximo. El segundo grupo es colocar un pavimento rígido, un recapado de concreto, no adherido sobre asfalto, ¿no? En el anterior ejemplo vimos adherido, por eso tiene unas dimensiones pequeñas las losas, de 1,40 m. En este caso, no adherido sobre asfalto significan espesores entre 10 a 25 centímetros y dimensiones de losas de 1,80 por 1,80, más o menos mitad de carril. Son las losas que se conocen también como losas cortas. Y finalmente tenemos a las losas cortas, que sí se pueden aplicar sobre pavimentos delgados, con las dimensiones que están indicadas, entre 6 y 23 centímetros, 1,20 a 2,80 metros, y puede funcionar tanto sobre pavimentos existentes de concreto como flexible. Bueno, entonces estos son los dos grupos sobre los que yo voy a tratar en función de la experiencia boliviana, explicarle todos los pormenores para lograr éxito en estos trabajos, toda nuestra experiencia en estos 25 años que venimos trabajando en pavimentos de hormigón o de concreto, como le llaman en el Perú. Existe una guía que es bueno repasarla de la ACPA. Aquí está, American Concrete Pavement Association de Estados Unidos, que la ha ido sacando ya, esta es su tercera edición, creo que ya están incluso en la cuarta, y ha sido traducido por los chilenos, ¿no? Esta es una traducción al español del año 2014, donde tenemos todas las consideraciones para poder hacer esto, ¿no? Y aquí le llaman capas de refuerzo con hormigón, con concreto, en más o menos 6, 7 alternativas que se pueden ir combinando, y vemos algunas fotografías de lo que se trata. Este texto tiene todo este índice, tiene una introducción, cómo se utilizan, cuáles son los diferentes recapados que he resumido en el anterior slide, cómo se evalúa, cómo se selecciona cada cual, hay un resumen, todo lo relativo a diseños, tiene una parte de materiales, porque si vamos a hacer, por ejemplo, un hormigón adherido, tiene que tener las mismas propiedades del pavimento existente. En caso contrario, los coeficientes de dilatación, por ejemplo, son diferentes y puede dar problemas. Y hay también una parte de construcción acelerada cuando se hacen reparaciones, algunas consideraciones sobre especificaciones, y finalmente cuando estos recapados se deterioran, pues también algunos procedimientos para hacer su reparación, ¿no? Simplemente les muestro esta guía, la pueden obtener, búsquenla en la ACPA, y si entran al Instituto Chileno del Hormigón, ICH, allá incluso uno lo puede descargar de forma gratuita. Pero bueno, ¿cuáles son los principales factores de diseño para los recapados con concreto? Primero que nada, se tiene que definir pues un espesor de la losa. Como hemos visto en los anteriores 6 procedimientos, adherido o no adherido, el espesor podrá variar entre, digamos, lo que hacemos tradicionalmente, 10 centímetros y 25, más o menos ese es el rango. Pero entre decidir eso de 10
a 15 centímetros, a 25 centímetros hay una diferencia de 15 centímetros, que es función básicamente, como en todo diseño de pavimentos, del soporte que le proporciona el pavimento existente que va a ser recapado, así como de la cantidad de tráfico, de la frecuencia de los vehículos, de la composición del tráfico y principalmente de los pesos, de las cargas por eje que tienen los vehículos pesados. De esa forma, hay diferentes procedimientos para hacer estos diseños, para determinar los espesores. Todo se basa también en asumir una resistencia del concreto. La resistencia para pavimentos rígidos es a la tracción por flexión, medida en vigas. Ya no sirve tanto el concepto de la resistencia a la compresión, debido a que si uno analiza cuánto le transmite la llanta más pesada a un pavimento rígido en el área de contacto, y no estamos ni en el 10 ni en el 15% de lo que puede resistir. Las losas fallan porque pueden estar algo levantadas y una carga repetitiva la flexiona, la tracciona a flexión, y ahí empieza por fatiga la presencia de fisuras y deterioros. Otro de los factores que se tiene que definir es el coeficiente de expansión. Si estamos haciendo, vamos a buscar el mejor agregado que se combina con el cemento, es la caliza, o agregados que no tengan coeficientes muy altos, ¿no? Como por ejemplo los granitos. También los módulos de los materiales deben ser asumidos, y en alguna posibilidad, si se deciden hacer especialmente estos pavimentos de menores espesores, la consideración de utilización fibras, y principalmente las macrofibras que en alguna medida se han utilizado en Bolivia para darle ductilidad al pavimento que se está construyendo. Otro de los aspectos que debemos mencionar es la interfase. ¿Qué pasa con ese concreto que se está colocando sobre el asfalto, ya sea para adherirse o no adherirse? Entonces, esa forma de verificar si estamos colocando espesores menores, fresar el pavimento flexible, es fundamental para ver en qué grupo estamos. Las capas de apoyo que están por debajo del pavimento existente, estamos hablando de, por ejemplo, una capa base, si es un pavimento flexible, una subbase o un suelo cemento, también deben ser evaluadas, ¿no? Con el paso de los años, en zonas lluviosas, incluso existe contaminación de la subrasante hacia estas capas. Si tenemos una capa de suelo cemento, seguramente las condiciones están en mejor, tenemos unas mejores condiciones, en el sentido de que, por ejemplo, no se han perdido los finos. Entonces, todo eso se debe evaluar antes de tomar la decisión de hacer un diseño de espesores. Otro aspecto que juega, y también estaba mencionado en la primera diapositiva, es el espaciamiento que tienen que tener las juntas, tanto en el sentido transversal como longitudinal. Es mejor utilizar las losas de menores dimensiones, de esa forma nos aseguramos, si hubiera algún microasentamiento en las nuevas juntas longitudinales que se forman en medio de los carriles, ahí permitir el libre movimiento de los materiales en lo que son pequeñas deformaciones para que no se fisure la losa. Cómo es el soporte de apoyo, cómo va a ser la transferencia de cargas. Se van a seguir utilizando barras pasajuntas, generalmente se utilizan cuando los espesores del recapado superan los 18 centímetros. Cómo va a ser el apoyo de la subrasante, fundamental un estudio de suelos para esa evaluación, utilizando también deflectometría se puede verificar. Y como hemos dicho, el dato fundamental para ver el espesor, dar las dimensiones, tanto en espesor como en tamaños de losa, es conocer el tráfico, qué características tiene predominancia de vehículos livianos, pesados, y su relación incluso con el clima, ¿no? En zonas de más lluvias hay más problemas porque satura esta agua que viene de las lluvias las capas inferiores y pueden aparecer los deterioros de forma más temprana. Bueno, algunas ideas que están incluso profundizadas en este tema del manual, ¿no? Algunas otras consideraciones para hacer el diseño de recapados, pues, ¿qué vamos a hacer? Hay que tomar las decisiones, ¿no? Vamos a reparar de forma previa, controlar las fisuras, ¿sí? Dependiendo del procedimiento. Por ejemplo, si tenemos un pavimento flexible que tiene fisuras que son estables, incluso piel de cocodrilo, no hay necesidad de hacer mayores reparaciones y vamos a colocarle encima una capa de concreto. Tampoco tenemos que controlar la reflexión de fisuras porque si no trabaja adherido, no va a haber esa reflexión de fisuras, por ejemplo. Después, un tema también que debe analizarse es el drenaje subsuperficial. Hay que aprovechar y verificar. Hay zonas donde existe agua en las capas inferiores y los drenes a veces no se les hace los mantenimientos debidos
y empiezan los problemas porque el agua sigue ingresando y perjudicando el soporte del pavimento. Los recapados pueden ser también funcionales y estructurales. En algunos casos el IRI ha subido, se puede practicar, colocar, tenemos mucho ahuellamiento, o por el otro lado, ya no existe capacidad estructural, entonces hay que colocar una capa que contribuya en incrementar esa capacidad estructural. Una de las consideraciones que se toma en cuenta es reciclar el pavimento existente. En ese caso, si por ejemplo tenemos un pavimento flexible que lo reciclamos, lo volvemos una capa, qué sé yo, de suelo cemento reciclada, en ese caso el diseño ya partiría del concepto de un pavimento nuevo sobre una base reciclada, porque no existe contribución importante sobre la losa, sino más bien un soporte uniforme que le va a proporcionar esa condición. Hay que analizar la durabilidad de las losas existentes en lo que es la evaluación, verificar si se han deteriorado por fatiga o por problemas de los materiales. Las capas de refuerzo de concreto son, como hemos visto en el primer esquema, 6 posibilidades: colocar hormigón sobre asfalto no adherido, adherido, hormigón sobre hormigón, también una capa de aislamiento, y todas estas van a ser evaluadas según lo que se requiera, ¿no? Siempre es importante verificar qué pasa con la adherencia. No queremos que se adhiera, entonces tenemos que darnos modos, por ejemplo, para colocar capas separadoras. Como yo he mencionado en los 6 esquemas iniciales, esas capas separadoras podrán ser, por ejemplo, una capa de concreto asfáltico de 4 centímetros para colocar sobre un pavimento rígido antiguo, una nueva capa de hormigón y así no se adhiere, o geotextiles también que se emplean. Siempre estos diseños, ya sea utilizando el método ASTO, los métodos mecanísticos empíricos que ahora están muy de moda, hay que definir un nivel de confianza, un nivel de riesgo, ¿no?, asociado a este. Por ejemplo, generalmente en vías carreteras el 85% de confiabilidad significa que tenemos un 15% de riesgo. En autopistas un 90% contra 10%, ¿no? En todos los recapados existe la posibilidad de ampliar el ancho de los carriles. Tenemos algunos proyectos que se han construido con trochas de 3,20 metros. Ahora las trochas mínimas son 3,50, 3,65. Entonces esa diferencia es un problema. Incluso a veces se amplían a más carriles, se hacen dobles vías, pares viales, y esto de la ampliación del ancho del pavimento debe ser considerado desde un estudio de tratar de estabilizar la capacidad de soporte del pavimento antiguo que se ha consolidado de muy buena manera, y lo nuevo, darle condiciones. Para ello hay que intervenir por lo menos 1 metro en profundidad, y soluciones con suelo cemento son bastante útiles para evitar esa consolidación que se puede producir de forma repentina. Los problemas de tráfico y costos son típicas, como por ejemplo vemos en la imagen, uno de los proyectos que se ha hecho en Bolivia, que a continuación voy a explicar, donde se está trabajando en el lado derecho, digamos en el carril de subida en este proyecto. Entonces hay que desviar el tráfico, tomando todas las previsiones, evidentemente de seguridad, considerando los retrasos que van a haber por las trancaderas, e incluso se puede evaluar los retrasos que van a tener los usuarios, ¿no? Pero va a ser más durante la construcción. Vale la pena un esfuerzo de tolerar estas cosas, hacerlo de forma ordenada, de tal manera de que ya habilitada la vía se tenga las mejores condiciones, porque tenemos una vía nueva que va a prestar un mejor funcionamiento para todos los usuarios. Bueno, algunos temas de auscultación del pavimento existente. Les muestro. En la mano derecha tenemos el trabajo normal que se hace de defectometría para detectar la capacidad portante de los pavimentos existentes y poder evaluar en qué condición está. A la mano izquierda tengo un equipo que hemos utilizado en Bolivia y se lo utiliza el GPR, que es un penetrómetro radar en el suelo, para estudiar en los pavimentos en qué condición está, si hay presencia de vacíos, si incluso se pueden verificar los espesores. Utilizando estas 2 herramientas modernas podemos tener una información para evaluar el pavimento existente. El equipo de deflectometría es muy necesario. En la imagen tenemos en la mano izquierda Dynatest, es una fotografía del Perú. En la mano de la derecha tenemos un deflectómetro QAP, creo que es sueco. En Bolivia más tenemos de la marca QAP para hacer las evaluaciones. Ambos nos proporcionan información intentando repetir, digamos, el funcionamiento de vehículos con su carga dinámica. Por ello, se aplica esto de la deflectometría de impacto.
Acá vemos el resultado de utilizar el radar de penetración en el suelo, en inglés Ground Penetration Radar, que da esta información. Acá, por ejemplo, se ha detectado espesores de losa y una posible presencia de vacíos en la losa. Y esta sería la capa subbase, con toda la variación que puede significar. Hemos utilizado este sistema en Bolivia en pavimentos rígidos. No han sido muy confiables los datos. Estos equipos funcionan mejor en pavimentos flexibles, pero con el asesoramiento debido hemos logrado tener una idea principalmente de las variaciones de las capas subyacentes, principalmente por el temas de contaminación. Bueno, pasamos ahora a ver algunos ejemplos de recapados de concreto no adheridas. Como hemos visto en el esquema, tenemos capas de mayor espesor. Tenemos un pavimento rígido antiguo. Como está bastante deteriorado, colocamos una capa de asfalto para que no se adhiera lo que vamos a colocar encima. De alguna manera, la capa existente contribuye en el pavimento, pero no tiene adherencia para que no trabaje de forma conjunta. Los deterioros de esta vía antigua no se reflejen en la existente. Entonces, es como tener una excelente capa base en lo que es el pavimento antiguo. Sobre esto hemos trabajado en lo que les he mencionado. Hay una vía que une la ciudad de La Paz con el aeropuerto, en la ciudad del Alto, que tiene unos 12 kilómetros de extensión. Esta fue construida hace 40 años. En esta fotografía vemos cuando fue inaugurada, por el año 78, con esta velocidad directriz de 80 kilómetros por hora. Es una autopista de 2 carriles por sentido de tráfico. Vemos algunas características: el radio mínimo 200 metros, tiene una pendiente longitudinal del 7%, eso complica bastante. El peralte máximo del 10%, bueno, datos de su visibilidad, radio mínimo en la curvatura vertical. Y se ha diseñado en el año 78 con un espesor de losa de 18 centímetros. Tenía la particularidad de, además, cada 60 metros materializar juntas de dilatación, porque antes se diseñaba con esos conceptos. Ahora ya no hay necesidad, solo se colocan las juntas de dilatación con estructuras que tienen otro comportamiento, como puede ser un viaducto, un puente, una alcantarilla. Hay que separar los movimientos, pero se consideran que para todos los climas del mundo, lo que se contrae el hormigón, si se hace un buen sellado, puede servir y deja el espacio suficiente para cualquier dilatación por cambios importantes de temperatura, en este caso incremento, puedan compensar. La capa base de este proyecto también fue de material granular y tenía 18 centímetros. Tenía además, esta es una vista de la vía, una berma de 2,50 metros de ancho, carriles de 3 metros, 3,20, y para unir carril y carril tenía barras de amarre de media pulgada cada 60 centímetros, ¿no? Cada 70 centímetros y de largo 60 centímetros. La resistencia a la compresión, que se evaluó en el año 80, en el año 78, mejor dicho, 315 kilos por centímetro cuadrado, lo que representaba un módulo a la flexión, ¿no? Esto es lo que se conoce como el ensayo en la viga, el módulo de ruptura, 40 kilos por centímetro cuadrado. La base era imprimada. En el proceso constructivo tomaron las previsiones de curar con un plástico, no habían en esa época las membranas de curado, por lo menos en Bolivia, y cuando hacía mucho frío colocaron colchones de paja para que la helada no le afecte al pavimento en la ganancia de resistencia, especialmente durante la primera noche. Se utilizó en esa época un incorporador de aire que ha llevado a que tenga en total 4%. Esta es una fotografía llegando ya a la ciudad del Alto. Aquí está el teleférico rojo que cruza la ciudad para principalmente llegar de forma expedita por medio de estas cabinas a la ciudad en no más de 8 minutos, ¿no? Porque las otras vías son más congestionadas y eso dificulta el tráfico y los tiempos de movilización de las personas. Bueno, como les he comentado, tenemos otra fotografía de cómo era esta vía. Tenemos fajas de 6,10 de ancho, 6,70 los 2 carriles. Y lo interesante de este proyecto es que las juntas transversales
estaban cada 5 metros. Y para que no se fisuren por el tema de retracción, se utilizó una malla de 6 milímetros con este espaciamiento. En las juntas transversales, cada 5 metros, teníamos varas pasajuntas de 25 milímetros de acero liso. Hicieron una utilización de un equipo muy básico de inserción de barras, y en 2 pasadas se lograban colocar tanto las barras como las mallas. En lo que es la pavimentación, se inició con 80 metros por día y se llegó hasta un promedio de 220 metros por día, pero en ancho de un solo carril. Muy bien, entonces nosotros analizamos, después de 30 años de que esta vía ya estaba empezándose a deteriorar mucho, la consideración de colocarle encima una capa de hormigón. Entonces, para ello tendríamos que colocarle una capa separadora de asfalto, de esta fotografía, o en su caso un geotextil, que utilizan mucho en Europa, en algunos proyectos en Estados Unidos. ¿Con qué posibilidad? O sea, al colocar una capa de asfalto sobre el pavimento rígido, colocamos una capa encima, un recapado de concreto y no se adhiere. Entonces hicimos esa evaluación, y al final se inclinaron por colocar una capa que una vez compactada ya llegaba a los 4 centímetros, y así se trabajó con este proyecto que una vez concluido, casi a los 35 años de vida útil del pavimento, se demoraron mucho tiempo en poderlo realizar. Pero aquí les muestro la experiencia en cuanto al diseño, ¿no? ¿Qué pasaba? Teníamos, como hemos dicho, anchos de calzada de 6.10 a 6.70. Se decidió volver la vía, que antes tenía 2 carriles y una berma de 2.50, a 3 carriles de 3.50. En ese caso, ¿qué hacemos? Acá tenemos una losa que le vamos a colocar una capa de asfalto, y con losas de menores dimensiones. Además, ahora nos piden los nuevos diseños que no debe ser 3.20, 3.35 el ancho del carril, tiene que ser 3.50. Entonces había ya una diferencia con lo que llegábamos hasta este punto. Y lógicamente no íbamos a colocar encima de la berma una losa porque no tiene la misma capacidad resistente. En ese caso se tuvo que diseñar este tercer carril con las consideraciones de un pavimento nuevo. Y lógicamente el espesor era diferente. Bueno, entonces hicimos el diseño. Y fíjense que la sobrecarpeta era 23 centímetros sobre el pavimento existente y nos daba 30 centímetros el tercer carril, este de aquí. Y va a haber una grada de 7 centímetros. Y además también, para tratar de imitar la capacidad de aporte de esta losa más la subrasante, acá se consideró una capa de suelo cemento, de tal forma de tratar de equilibrar el soporte. Y así se hizo el diseño en su oportunidad, utilizando barras de acero, las juntas transversales de 25 milímetros, de 32 milímetros en el tercer carril, porque bueno, el espesor es mayor. Además, para ahorrar el tema de barras, logramos bajar de lo que normalmente son 45 centímetros, su largo a 37 centímetros. Hemos diseñado las barras de amarre de media pulgada o de 12 milímetros, colocadas cada 0,60, y una longitud de 0,80. Entonces íbamos a colocar lo que nosotros proyectábamos encima del pavimento flexible, reconstruyendo la berma, una capa de asfalto y un espesor diferente. Ese fue el planteamiento, ese fue el diseño, cuando el pavimento tenía 35 años ya de vida, ya había pagado completamente. Y haciendo ya las consideraciones geométricas, así va a funcionar. Evidentemente teníamos unas juntas que variaban con la demarcación de los carriles, por el hecho de que teníamos 3 metros 0,5 o 3 metros 35 versus los 3,50. Y eso significaba que algunas de estas ruedas, por ejemplo, los camiones pesados, podían circular encima de esta unión, precisamente en el punto más crítico, los 23 y los 30 centímetros. Pero bueno, así fue el proyecto, así se lo aprobó. Algunas consideraciones, cómo se querían hacer estos temas. Evidentemente, como he mostrado, había nomás la necesidad de hacer esta ampliación, crear un tercer carril y con esta solución de mayor espesor en lo que sería el pavimento nuevo. Pero después de ello, de hacer el diseño,
ya pasaron 5 años hasta que salió la licitación, empezaron a hacerse ajustes geométricos donde el tema de colocar significaba rellenar en el pavimento flexible varias progresivas o temas de asentamiento, por ejemplo, hasta 46 centímetros. Entonces, en ese caso, como se iba a colocar una capa de asfalto, significaba que había que colocar aquí 4 centímetros, pero en esta punta 46 centímetros de asfalto, cosa que empezó ya a ser un problema. Lo que se planteaba es que se haga nomás una modificación en la sección transversal, de tal forma de acomodar a lo existente. Igual sucedió en estos otros sectores. Acá se necesitaba una sobrecarpeta de 40 centímetros, cosa que hizo que se complique el diseño. En este otro lugar, 48 centímetros de espesor de la capa, o más bien plantear, colocar una sobrecarpeta en ese sector de 48 centímetros, o sea, sumándole 25 centímetros al pavimento rígido como originalmente estaba planteado. Lógicamente eso hizo de que los volúmenes empiecen a subir, además se descuidaron en el tema de la licitación, las entidades, y el deterioro de lo que estaba el pavimento fue incrementándose. Entonces veamos algunas fotografías cómo estaba el pavimento flexible. Teníamos varias partes que habían sido reparadas, no de forma muy adecuada, baches de asfalto que se fueron colocando también con el tema de capitas de asfalto. El problema era que se tenía mucha susceptibilidad de lo que pasaba internamente. Utilizando el georradar se trató de determinar si había huecos debajo de las losas. En algunos sectores daba información, utilizando incluso el deflectómetro de impacto, se podía verificar de que ciertos sectores tenían muy baja capacidad resistente. Digamos, una parte que tenía una muy buena condición, la mostramos acá. Esta imagen superior izquierda, la losa está íntegra, ojalá estuviera la mayoría así, pero revisando más adelante teníamos losas que se habían reparado de acuerdo a las dimensiones mínimas que dice el método, 1,80 m en el largo, todo el ancho del carril, que igual se habían partido. Teníamos parchados que eran insuficientes, 40 centímetros, ni siquiera tomando todo el ancho del carril y con presencia de fisuras, fisuras de esquina, más fisuras transversales, sectores que se seguían deteriorando, y así sucesivamente vamos evaluando y se llegó a la determinación de que estaba en condición un poco, y además por los desniveles, algo así como un 20-25% que tenía que repararse el pavimento, que había que volverlo a sacar porque no proporcionaba suficiente aporte, y habías sumando al hecho de que los desniveles tenían problemas por pequeños asentamientos. Además también teníamos problemas de escalonamiento, descenso de losas, fisuras que se combinaban partiendo las losas en tamaños mayores, en número de tamaños mayores, número de pedazos mayores, y bueno, todo eso complicó la situación, como además hubo un retraso de 5 años, por lo menos en lo que se hizo el primer diseño, y debía haberse intervenido, donde estos deterioros se aceleraron. Todo esto se combinó y se deshizo la idea de hacer un colocado de un pavimento rígido sobre un pavimento rígido con una capa de asfalto, y se tuvo que nomás volver a reconstruir la autopista, ¿no? Entonces, podríamos decir que nuestro primer intento de hacer esto no nos fue bien, y se construyó nomás el pavimento tradicional, que consistía en retirar las losas, las han llevado unos buzones para controlar la erosión en algunos ríos, a esos pedazos de losas, y la capa existente se la ha reconformado incorporándoles cemento, de tal forma de que sea suelo cemento. Y de esa forma, como vemos en esta imagen, se ha reconstruido el pavimento, su soporte, y se ha colocado una nueva losa, que en este caso es de 25 centímetros de espesor, tiene losas cortas, y adicionalmente se han utilizado las macrofibras estructurales, y ese proyecto ya tiene como 3 años, está desempeñándose de muy buena forma, incluso por el hecho de haber utilizado una pavimentadora deslizante. El IRI pues es óptimo, no tiene ninguna irregularidades que sean perjudiciales por el tema de la
de la suavidad de conducción, y es una solución que pues ha tenido este resultado, ¿no? Pero les comento simplemente como nuestro primer intento de hacer un recapado sobre el pavimento existente de hormigón. Nos ha ido bien el segundo intento que hemos hecho en carreteras, en un recapado que se ha hecho también en la ciudad del Alto, una localidad que se llama Viacha, donde está la principal cementera en Bolivia, el tramo 3, haciendo este tipo de solución que está explicado en este esquema. Este es un pavimento flexible existente, que tenía un carril por sentido. Entonces en este se le va a colocar un white top, una capa de hormigón encima. Pero al mismo tiempo esta vía tiene que ser ampliada a lo que se conoce como 2 carriles por sentido, una doble vía. Y esta doble vía se iba a construir al lado, había espacio y todo ello, sobre un pavimento rígido nuevo. Entonces, ¿qué particularidades tiene este proyecto? Tenemos una vía que tiene, por ejemplo, la pendiente hacia la izquierda en esta imagen y en este lado hacia la derecha. Lo que se va a construir, como está al mismo nivel, lleva la pendiente, según este carril, también hacia la derecha, ¿no? Entonces, digamos, esta es una pendiente negativa y esta positiva, como queramos llamarla, y con esta salvedad de que esta parte de la carretera, lo que van a hacer ahora los 2 carriles de regreso, van a ser como white topping, como recapado, y lo que viene a continuación, lo nuevo, como pavimento construido sobre una capa base y un mejoramiento de su trazado. Entonces, esto fue todo un desafío, por el hecho de que además teníamos algún problema en este sector, con un canal muy cercano, no hubo presupuesto para hacer el encauce de este canal, solo para colocar un muro de contención y alejarlo lo más posible de tal manera de que no tenga influencia las cargas pesadas en lo que puede ser el comportamiento de este muro de contención. Esta vía se la ha construido, aquí les muestro las dimensiones. Acá vemos en lo que es el pavimento existente, teníamos 24 centímetros de espesor de losa sobre el pavimento existente de 5, después de ser fresado, y las capas inferiores. Y en el pavimento nuevo también hemos hecho coincidir, ¿no? Pese a que este es un pavimento que tendría una mejor resistencia por el hecho de tener un pavimento flexible, en el pavimento nuevo una capa base de 20 y una subrasante mejorada. Haciendo el diseño en alguna medida con estos conceptos de las losas cortas, ambos espesores de losas 0,24 metros de espesor. Cada junta transversal tiene barras de amarre, como he dicho, cada junta longitudinal tiene barras de amarre para que no se separen. Las losas son cortas, ahorita vamos a ver sus dimensiones. En lo que es el white topping, en una parte es base granular, la otra white topping. Además consideramos un bordillo adherido, pegado a la superficie para conducir el agua, ¿no? El tema del drenaje, especialmente de los 3 carriles que están hacia el lado de la derecha, según la fotografía que mostramos, van a drenar hacia ese lado. Entonces, este es el esquema en perspectiva de lo que se decidió adoptar como tamaños de losa. Esta es la parte de pavimento nuevo. Las losas son de 1,75, o sea, media losa, por 2,80 de largo. Entonces, 2 losas hacen un carril. Estas otras 2 losas más la berma ampliada, que en este caso es de 1 metro, ha significado modificar el ancho del carril o del medio carril de 2 por 2,50. Y aquí haciendo de que los vehículos no circulen por este metro, sino estén encasillados en esta área. Todo es cuestión de hacer una demarcación del espacio. En el sentido opuesto, en el sentido contrario, es diferente el hecho. Este es un pavimento nuevo, este es un white topping, un recapado, que como ustedes pueden ver, tiene la pendiente del primer carril hacia este lado, y al otro llevando el drenaje hacia el sentido contrario, con las mismas dimensiones y las mismas consideraciones, en este caso 2 metros y 2,50 para completar un carril de 3,50 con una berma o un sobreancho, podríamos decir, de 1 metro. En el medio se coloca esta baranda New Jersey de 1,80 m en el espacio para poder permitir la libre circulación de los vehículos, y como les he mencionado, tenemos un bordillo que viene adosado al pavimento rígido para delimitar. Especialmente esta área es más grande,
por la cantidad de lluvia, tiene unos espacios para que pase por debajo del agua de la baranda New Jersey y lógicamente aquí vamos a tener mayor caudal que en este otro sector. Aquí compromete 3 carriles y aquí solo 2. Bueno, ese fue el proyecto original. Acá tenemos una vista cuando fue inaugurado desde un dron tomada. Tenemos el sentido, aquí está la ciudad del Alto, hacia la parte inferior Viacha, aquí podemos ver el canal, el espacio que tenía y los carriles como han sido construidos, ¿no? Acá todavía vemos una fotografía mostrando que ambos del tráfico están en un mismo carril, por el hecho de que están concluyendo esta berma y principalmente el relleno fluido del canal que venía a continuación. Cuando se ha colocado el white topping, acá había que hacer algunos ajustes, principalmente por los anchos de las calzadas y al tomar estos 4,50 metros. Entonces, sacando la pendiente, incluso se la ha incrementado a 2,5%, lo que originalmente se consideraba. Si uno continúa con esa pendiente, llega a este sector y hay un desnivel de 3 centímetros, que al final no se nota. Podemos hacer alguna variación de tal forma de que con 50 centímetros se compensen las pendientes y esa diferencia la incrementamos de tal manera que llegue a este punto donde los vehículos no van a notar ninguna irregularidad al transitar sobre la vía, ¿no? Esa es la diferencia de tener pues las dos pendientes, en un principio 2, ahora 2,5% de este sector, por el hecho de tener una vía existente que no la queríamos deshacer. Queríamos tener la experiencia de ver cómo funcionaba en carreteras un pavimento rígido, un recapado sobre pavimento flexible existente. Acá les muestro algunas fotografías. He utilizado una pavimentadora deslizante que ha hecho carril y medio en 2 pasadas. Los controles de niveles y alineamiento han sido precisos, en el sentido de que la vía necesita tener una alta precisión, además con el sistema de las pavimentadoras deslizantes, sin la necesidad de encofrados, se llega a conformar una adecuada verticalidad del borde y además también la suficiente lisura superficial, de tal forma que los vehículos que circulan sobre la vía no tengan problemas en su circulación por el hecho de estar en un pavimento de hormigón, como muchos acusan, de que sube el iris, cambia la suavidad de conducción y todo ello, ¿no? Con estos equipos se llegan a iris aceptables, menores a 2 milímetros por metro, y con lo que se ha explicado, muy buenos resultados. Para hacer la evaluación de esta vía, se ha hecho deflectometría, como pueden ver. El deflectómetro de impacto está midiendo en el pavimento flexible existente su capacidad portante, su módulo resiliente. Se ha hecho a todo lo largo de la vía, con longitudes cada 100 metros al 3 bolillo, de tal forma de tener en todo el ancho información de la capacidad resistente. Acá tenemos los resultados obtenidos de ese ensayo de deflectometría entre la progresiva 5+100 y la 14+500, es el tramo 3 que les he mencionado. Y utilizando los conceptos de Horak, podemos conocer por los cuencos de deflexión cómo está la condición de pavimento, la capa base, la capa subbase y las capas inferiores. Y de esta forma se han ido detectando algunos sectores, por ejemplo, lo que es el pavimento que tenía daño severo, esto había que reconstruir en 2 sectores. Como que es la capa base, había una base deteriorada, no había mayor problema. En la capa subbase, en 2 o 3 sectores que de forma oportuna se han solucionado en base a colocar suelo cemento para reponer la condición. Algunos detalles de cómo se ha evaluado esto. Por ejemplo, aquí ya estaba construido el carril de ida y el de retorno. Antes tuvo necesidad de pasarse una tubería para llevar el drenaje pluvial hacia el canal. Esto, por ejemplo, se ha solucionado con suelo cemento. Para hacer el trabajo más expedito en lo que es el muro del canal, se ha hecho relleno fluido para facilitar el tema del compactado. Además, un compactado podría mover este muro. Es mejor colocarlo más en un material de esas características.
Este sector que mostramos hacia la derecha es uno de ellos que decía pavimento débil, fue reconstruido y al final no había la posibilidad de hacerlo en asfalto, se lo ha dejado en suelo cemento, más o menos como 50 metros, y apostando a que con el suelo cemento se llegue a tener una capacidad similar a la del pavimento flexible anteriormente empleado. Acá podemos ver dos fotografías de cómo se va conformando la losa, con la información que le proporcionan los sensores para cota y alineamiento. Acá es la parte delantera de la pavimentadora deslizante, que es descargada por camiones volqueta, y se están tomando las muestras para el control de calidad, ¿no? El revenimiento, y también llenar con material muestreado adecuadamente, poder calcular los módulos resilientes, que es la resistencia de aceptación. Acá vemos llegando el hormigón. Esta es una capa de asfalto que ha sido sobreencarpetada, como ya les he explicado. Esta parte es sobre el pavimento nuevo. El transporte en volquetas. Hubo algún problema en algunos momentos del día por el hecho de trabajar en una ciudad. No es tan expedito el tráfico. Hay varias trancaderas que dificultan la llegada de las volquetas y la pavimentadora se tiene que detener cuando le falta concreto, ¿no?, delante de ella. El control de calidad, el revenimiento, como ya les he mostrado, estas características tiene la mezcla. Estas pavimentadoras tienen una espada que distribuye el hormigón, eso falta hacer acá, o también se utiliza una retroexcavadora para distribuir ese concreto que se ha colocado por la parte delantera antes de la compuerta de ingreso a la caja de vibración. Bueno, los vaciados fueron muy diferentes en función al clima. Especialmente en mayo, junio, julio, cuando hace mucho frío, se necesita incluso hacer un curado, se disminuyen las horas del vaciado, generalmente empieza a las 10 y no más de las 3, se tienen 5 horas solamente las que se pueden vaciar, y después hay que proteger el pavimento de las heladas. De acá podemos ver finalmente esta avenida como ha sido construido. No se ha construido, eso me olvidaba comentar, en la totalidad de todo el pavimento flexible existente, recapado. Debe ser más o menos en un 30%. En el 70% no daban los niveles y se ha tenido que retirar el pavimento flexible, ¿no? Pero al hecho de tener un mismo espesor, tanto como pavimento nuevo como pavimento como recapado, no había ningún problema, y actualmente la vía ya tiene más de 2 años que está funcionando y se está desempeñando de forma adecuada, ¿no? Nosotros estamos haciendo seguimientos, si hubiera algunos problemas por asentamientos, fisuras, y no hay problema. Esta vía ha sido construida, ya para concluir la presentación en esta parte, del recapado en carreteras. Primero, este carril, estos 2 carriles, en una sola pasada. Es una pavimentadora que hace 9 metros 50, creo, u 8,50. Y además también en el sentido contrario. Y este espacio del medio es esos 1,80 que sirven para el sostenimiento de la baranda New Jersey, y ahí se ha colocado un hormigón, como va a pasar por encima del tráfico, de menor resistencia, ¿no? Comparativamente se ha colocado en ser un H32, 32 megapascales, 320 kilos por centímetro cuadrado. Aquí se ha utilizado un hormigón H25, o sea, 250 kilos centímetro cuadrado. Bueno, esa es la experiencia entonces que quería comentarles en lo que tenemos recapado en vías carreteras en Bolivia, ¿no? También hemos analizado utilizar el white topping, el recapado, en pavimentos existentes en vías urbanas. Esta es una fotografía tomada del teleférico Blanco en la zona de Miraflores, en La Paz, donde podemos ver un pavimento rígido, antiguo, construido en la década de los 60, que ha sido recarpetado con asfalto. Vamos a ver cómo se puede plantear soluciones en estos casos. Entonces, repasando un poco lo que hemos planteado, ya de los 6 casos, los más comunes que podemos analizar es colocar una capa de concreto no adherido sobre un pavimento asfalto que puede estar deteriorado, pero estable. O la otra sería colocar hormigón sobre un pavimento, o concreto, mejor dicho, sobre un pavimento, previa colocación de una capa para que no se adhiera, ¿no? Una capa separadora, como hemos mostrado. Entonces, en estos proyectos urbanos,
que tenemos muchos en Bolivia, pavimentos rígidos antiguos que han sido colocados capas de asfalto, le van colocando, le van fresando y es todo un problema. Al final se van reflejando nomás las fisuras del pavimento rígido antiguo. Entonces hay que buscar, intentar buscar soluciones donde no se reflejen las fisuras, tampoco los deterioros. ¿Qué le pasa a un pavimento flexible? Pues tiene problemas, especialmente han ingresado los buses de transporte masivo a la ciudad de La Paz, se llama el sistema de los buses Puma-Catari, y allá las vías no están preparadas para este tipo de cargas, ¿no? Un eje de 11 toneladas, eje simple, a veces incluso sobrepasa este valor, si el bus está muy cargado, 12 toneladas, produce pues agüellamiento. Son deformaciones plásticas que se producen en el pavimento flexible que interfieren mucho en la calidad de rodadura de los usuarios. Esta es otra vía también que se está analizando de ver qué se puede hacer. Este es un pavimento flexible existente que se ha colocado sobre una capa antigua de hormigón. En base a estas experiencias nos hemos animado ya hace más o menos unos 12 años de colocar en esta avenida que se llama Cantutani, en la ciudad de La Paz, una capa de hormigón sobre un pavimento flexible existente. Esta es una vía que tiene 2 carriles por sentido, tiene una importante pendiente en la ciudad de La Paz y como tiene importante pendiente los vehículos que principalmente son entre carga mediana y liviana, al girar producen muchas distorsiones en el pavimento flexible, lo deforman. Se producen además agüellamientos severos por ese giro que hacen los vehículos, como vemos en la imagen, lo que evidentemente cuando llueve es muy perjudicial y además también puede acarrear accidentes. Esto se ve claramente, las distorsiones en el pavimento de concreto asfáltico, estas irregularidades por el hecho de que los vehículos al girar van moviendo parte del concreto asfáltico y, como les he mencionado, pues tiene, además de hacer vibrar a los vehículos que pasan por encima, cuando llueve es susceptible a producir accidentes. Acá podemos demostrar con esta regla cómo al colocarla transversalmente hay unas diferencias de hasta 2 centímetros, esto significando un agüellamiento, junto con las distorsiones. Entonces se decidió, se hizo un cálculo en esta vía de fresar la superficie, quitar lo que se pueda esas irregularidades y esos agüellamientos usando una fresadora de estas características y remover parte de las distorsiones. En algunos sectores, por ejemplo acá aparece piel de cocodrilo y se hizo la evaluación con reflectometría, tenía nomás buena respuesta. Este tipo de deterioros no hay necesidad de repararlos, al colocarle una capa de hormigón, como trabaja en toda su extensión, el pavimento si está adecuadamente apoyado, no hay necesidad de hacer la reparación, se lo deja así. Lo mismo en este otro sector, previa evaluación, lógicamente hay que hacer arreglos mínimos, principalmente este tema de fresado, principalmente si hay resaltos mayores o bacheos si hay importantes diferencias. Entonces, utilizando deflectometría de impacto, es que se han detectado la capacidad promedio resistente de este pavimento, lo que ha sido corroborado incluso con el ensayo del, ¿cómo se llama?, del penetrómetro dinámico de cono, ¿no? Este TCP, que hace caer una masa de 8 kilos, una altura de 50, 60 centímetros y va penetrando en las capas inferiores y podemos inferir un módulo severo, lo que ha sido contrastado además con los ensayos de deflectometría. Como ustedes pueden ver, en este talud se ve un suelo que tiene material granular, entonces una buena capacidad portante. Estamos hablando de un severe superior al 10 al 15%. Este es el resultado del fresado. Evidentemente, después de hacer el fresado, parte carga hacia las volquetas y parte hay que barrer. Acá podemos ver en un sector cómo se han cortado las irregularidades. Si bien aquí aparece una punta, podríamos decir, o una parte que está por el fresado con alguna grada de diferencia, no es determinante porque el movimiento de las losas es en el sentido longitudinal, no transversal. Lo que sí se decidió en este proyecto
que tiene principalmente zonas de montaña, parques, pocas viviendas, es cortar el bordillo, porque este bordillo es el que vendría adosado al pavimento rígido, y ahí podría ser un punto de ingreso del agua cuando ya la vía empiece a funcionar. Entonces eso significa que el ancho del carril, en lo que es la losa, también va a agarrar el ancho del bordillo de 20 centímetros de espesor. Entonces, con un martillo neumático se han demolido estos elementos. Hacia el lado de la jardinera también se ha quitado el bordillo. Y bueno, como vemos acá, en un sector donde se decidió empezar el vaciado, simplemente sobre esa superficie de asfalto que tiene fisuras longitudinales, que en algún lugar ha sido fresada incluso, se colocan los dos encofrados de pavimento rígido del espesor, creo que era 21 centímetros, adecuadamente arriostrados para que no se muevan, y además también tenemos los espacios para colocar las juntas transversales con barras en canastillo, y para separar medio carril y medio carril, barras de amarre en estos elementos que la soportan hasta el medio espesor de la losa. En este caso son fierro de 12 milímetros, colocamos en un largo de 2,80, 4, o sea, cada 70, ¿no? 1, 2, 3, 4, claro. Bueno, 3 barras cada 0,70. Entonces tenemos 1, 2, 3, bueno, creo que son, entonces no es 2,80. Ahorita vamos a verificar, pero bueno, son 3 espacios. Entonces, si es 2,80, más o menos nos da cada 90, poco menos. Bueno, aquí mostramos ese mismo sector cuando se está iniciando el vaciado. El transporte del hormigón se lo ha hecho en un mixer con la bandeja suficientemente larga, de tal manera de distribuir el hormigón en toda la extensión. Como tiene que ser una mezcla bastante seca por el hecho de la pendiente longitudinal, se necesitan de 2 vibradores de inmersión al mismo tiempo. Una vez que ha sido vibrado, recién se hace accionar la regla vibratoria para el alisado superficial. Tenemos una fotografía tomada desde el lado opuesto, donde podemos apreciar en mejor medida cómo se ha retirado el bordillo. Hemos hecho mayores consideraciones en relación a rellenar con asfalto. Directamente aquí la losa va a ser un poco más gruesa. Y después vamos a materializar el bordillo, sobreponiéndolo. Podemos apreciar las fisuras, no se las ha reparado, se las deja así. Incluso este sector tenía que colocarse en un bacheo, pero nunca llegó el asfalto y al final nos animamos y nos hemos saltado el sector y no ha pasado nada, no ha reflejado ningún deterioro hacia la parte superior del pavimento rígido ni nada por el estilo. Entonces, así ha avanzado el tema, colocado. Y aquí vemos ya los resultados. Esta es la parte en la curva donde se veían las distorsiones. Se ha vaciado primero el carril de bajada del lado izquierdo y una vez vaciado los dos, se ha seguido el siguiente carril con las dos medias losas, y como podemos apreciar utilizando este sistema de vaciar encima de la losa el bordillo. Por ello se han dejado estas U invertidas y además se hace pasar una armadura longitudinal de tal forma de vaciar sobrepuesto el bordillo, como se puede apreciar en este sector. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Que cuando el agua, por ejemplo, por el tránsito que hace normalmente, pegada hacia el extremo, puede ingresar directamente hacia la cámara de inspección sin la posibilidad de pasar hacia las capas inferiores. Esta es la mejor forma de conducir el agua. Si colocamos un bordillo adosado, ahí se produce una junta, y si no está bien mantenido, no está bien sellado, el agua puede ingresar a las capas inferiores. Aquí vemos el momento en el que está haciendo el sellado. Eso no nos parecía muy bien, utilizando un sistema de apretar en una bolsa el sellante. Han colocado, al final tuvieron que rehacer este tema del sellado. Bueno, entonces este es el vaciado con la regla vibratoria. Aquí tenemos algunos datos. 2.25 kilómetros, el ancho es de 3.50, agarrando el carril, el bordillo 3.70. La supervisión, bueno, estuvo a cargo del gobierno municipal, el IBCH asesoró. El diseño es del IBCH, las losas de 1.75 a 2.10, 2.80. Ese sector seguramente es 2.10, por eso aparecían menos barras.
y el espesor de 21 centímetros. Esta vía, actualmente, como les he comentado, tiene 12 años y aquí podemos ver las diferencias, ¿no? Esta es una foto tomada también del teleférico que está llegando hacia la estación, es el teleférico amarillo. El carril de bajada, el carril de la derecha en esta fotografía, es un white topping de hormigón, de concreto, sobre un pavimento flexible. Y el de subida, la alcaldía, por no cortar el tráfico y todo ello, lo sigue manteniendo 12 años en pavimento flexible. Aquí ha gastado mucho dinero, fresando, bacheando. Los vehículos, cuando circulan sobre la vía, sufren con las distorsiones, con las irregularidades, por el giro de los vehículos, el frenado y todo ello, se distorsionan las partes. En cambio, este pavimento, 12 años, se ha comportado de excelente manera, no tiene fisuras, incluso se han descuidado hasta en el sello. Al final, con las lluvias, el material fino se deposita en los sellos, nos imaginamos que está trabajando así y no tenemos mayores problemas sobre la base de tener una capa flexible que es la impermeable que le está dando un adecuado soporte. Eso sí hay que reconocerlo. Bueno, no es una demostración de que las losas cortas son una buena solución y, bueno, hay problemas para hacer el carril de sentido contrario por temas principalmente del tráfico y también hay que reconocer presupuesto. Muy bien. Entonces esas son nuestras experiencias. Ahora lo que queremos hacer, les voy a, ya para concluir esta presentación, mostrar en pavimentos urbanos, pero en este caso más en la ciudad, ¿no? Porque este proyecto, si bien es en la ciudad, es una zona donde no hay mucha vivienda. Entonces no hay mayor problema al levantar al mismo nivel de la acera de la vía, pero sí habría problemas en este tipo de pavimentos urbanos. En este que se conoce como la avenida Buch, en la ciudad de La Paz, se ha analizado y lo que primero se tiene que hacer es determinar qué espesores tiene el pavimento existente. Entonces, utilizando un extractor de núcleos, vemos que el asfalto varía entre 2 a 6 centímetros y el concreto espesores entre 12 y 16. Todo el análisis del sector para sacar promedios y tener una idea de qué es lo que tenemos como pavimento a reencarpetarse. Podemos ver en este sector que el asfalto evidentemente tiene 2 centímetros, todo el tiempo se levanta y va gastando el gobierno municipal en lo que es el bacheo. La reflexión de las fisuras que tiene la losa antigua, pues no hay forma de evitarlas, incluso las juntas. Entonces, adicionalmente, en este proyecto está el tránsito de estos buses de transporte masivo que tienen cargas hasta más de 11 toneladas en el eje trasero, que no es problema para los pavimentos rígidos, pero sí para los pavimentos flexibles. Aquí vemos el tránsito de esa avenida. En más o menos una tercera parte tendríamos el tránsito de este bus. Entonces, esta sería la carga de diseño. Este es la avenida en su totalidad, una plazuela triangular que se conoce en el sur, y en el norte la otra plazuela Villarruel. Aquí está el monumento que mostramos en la imagen anterior. El teleférico circula encima de lo que es la jardinera. Entonces esta vía, según el levantamiento que se ha realizado, estos son sus espesores, esto es lo que tiene de asfalto, se podría fresar en alguna medida y colocar encima una nueva capa de pavimento rígido. Analizando la sección transversal, esta es la idea que se nos ha ocurrido hasta el momento, que pasa a colocar una capa de hormigón. Pues vamos a, en algunos casos, sobrepasar el nivel de las aceras. Para hacer eso, tendríamos nomás necesidad de por lo menos tener una capa de 4 centímetros de asfalto a la que irá el espesor de la losa. En este caso, no está aquí el diseño, pero hemos más o menos planteado entre 17 y 18 centímetros podrían ser suficientes. Pero tenemos, como les he mencionado, este problema de qué hacer con el desnivel. Aquí es más alto la calzada que la acera. Entonces, se nos ha ocurrido en alguna medida hacer este tipo de cuneta forzada, claro, garantizando en alguna medida una buena impermeabilización, para que no se note ese desnivel y también funcione como cuneta. Es una de las posibilidades. La otra, como se hizo en el otro proyecto, necesariamente llegar, sacar el bordillo y construir un bordillo por encima. Claro que eso medio que se oponen
las autoridades por el hecho de que pueden suceder accidentes, especialmente por el tránsito de los peatones que están acostumbrados a pasar directamente entre la acera y la calzada, principalmente en los lugares de cruce peatonal, y que no hay un obstáculo de esas características. Bueno, esa es toda nuestra experiencia, cuanto quería presentarles. Aquí tenemos algunas recomendaciones finales, así como resumen de esta presentación. Indicamos que la solución de recapados de concreto proporciona ahorros en costos, porque no estamos cambiando nada, estamos trabajando encima de un pavimento que lo podemos incluso hacer parte del nuevo pavimento. Se conservan las capas del pavimento existente, no esa es la principal condición, incluso por temas medioambientales esto es conveniente. Existen diferentes metodologías para el diseño de estos espesores, el tamaño de las losas que pueden emplearse libremente. Les he presentado la diapositiva inicial donde tenemos 6 alternativas con dimensiones y espesores sugeridos, los cuales lógicamente deben ser verificados de acuerdo al tráfico, al aporte del pavimento existente. Es necesario y fundamental disponer de un estudio de auscultación para tener una idea precisamente de esa capacidad resistente que el pavimento que se va a reencarpetar está pudiendo proporcionar. Para ello utilizamos deflectometría de impacto, el penetrómetro de Ground Penetration Radar, el radar de penetración en el suelo, podemos en alguna forma inferir la capacidad del paquete estructural. Nuestra experiencia ha tenido muy buen comportamiento las losas cortas sobre el pavimento flexible. La avenida Cantutani que les he presentado es un palpable ejemplo, tiene 12 años de existencia y está de forma excelente, no se ha deteriorado en ninguna medida, se han descuidado incluso en el mantenimiento de las juntas y se desempeña de forma muy adecuada, ¿no? Sobre la base de que estamos colocando una capa de concreto sobre un pavimento flexible que lo hace impermeable hacia las capas inferiores, garantizando el tema de la estabilidad. Las soluciones con soportes mixtos dependen de su estabilidad y la resistencia al efecto de la saturación. Nunca hay que olvidarse de este tema de la saturación de los suelos de las capas inferiores, y para ello hay que buscar medios de impermeabilizar, de que el agua no pase a esas capas inferiores, o en su caso colocar subdrenes para sacar el agua que puede ser perjudicial. Tenemos varios pavimentos urbanos existentes, proyectos con diversas opciones de evacuación de aguas, interacción con bordillos y aceras que hemos mostrado en esta presentación, como por ejemplo la solución de colocar un bordillo encima de la misma losa y esta ampliarla el ancho de ese bordillo. Eso ha dado muy buenos resultados por el tema de alejar el agua de lo que podría ser el ingreso a las capas subyacentes. Bueno, esa es toda la presentación, cuanto la tenía preparada. Estoy atento si tienen preguntas para poderlas responder. Les agradezco por su atención, sin antes agradecer acá al ingeniero Daniel Cano, que me ha proporcionado varias de estas fotografías, a la misma ABC, que es la entidad de carreteras de Bolivia, y además también a la fábrica Sobose de cemento, que nos colabora mucho en el tema de la información que yo he tenido la oportunidad de compartir con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Rosendo. Sí, tenemos consultas, le voy a leer. El primero, la evaluación con el deflectómetro de impacto se realizó en forma equidistante, es decir, a cada 200 metros. ¿No se midieron las eficiencias de transferencia de carga? Ya. Y tal vez la persona que me hace la pregunta no ha hecho bien el seguimiento. En realidad no hemos medido la transferencia de cargas porque hemos colocado una capa de hormigón sobre un pavimento existente flexible, ¿no? O sea, lo que existía era un pavimento flexible y encima, en el 30% de ese sentido, hemos colocado una capa de concreto. Entonces, no había en el pavimento existente por qué medir las deflexiones en las juntas por el hecho de que ese pavimento no existía. Es el pavimento nuevo que se coloca como recapado sobre el flexible. Ahora, una vez construido, evidentemente la transferencia es del 100%. No hemos verificado, pero seguro que sí, porque tenemos unos canastillos, los cuales han sido colocados en el caso de vaciado con regla, o también se ha utilizado la inserción automática de barras
y se puede garantizar por ese procedimiento de que los aceros, las barras de acero, están en la parte media. Y como ha sido al mismo tiempo vaciado y colocado ese elemento, cortado además para formar la junta transversal, la transferencia seguro que da, tal vez no el 100%, pero arriba del 90% seguro, ¿no? Como es un pavimento nuevo. Con posterioridad seguramente se van a ir evaluando el tema de la transferencia de cargas y en esas condiciones seguramente tendremos oportunidad de ir verificando cómo se está comportando la transferencia de cargas, ¿no? Pero sobre el pavimento nuevo. Gracias, ingeniero. Siguiente consulta. ¿Qué patologías se encontraron en el carril con pavimento flexible y qué tratamientos se asumieron antes del recapado white topping en tramo Viacha? Ya. Bueno, como les he mencionado, originalmente el diseño se hizo para el 100% de ese carril, o mejor dicho, de ese sentido. Pero ya haciendo las evaluaciones, más o menos hemos construido el white topping en un 30%. En el 70% o no daba la capacidad resistente o principalmente había mucho desnivel. Como es una vía de asfalto, si uno hace un diseño geométrico, aparece una rasante que debe compensarse con el espesor de la losa. Entonces diseñamos 24 centímetros, hacíamos el desnivel, la verificación de desniveles y había que aumentarse en algunos sectores 12 centímetros, 10 centímetros, una cosa así. Entonces, por esa razón han decidido levantar el concreto asfáltico, reconformar, hacer una base granular y sobre eso colocar el pavimento rígido, ¿no? En el 70% de los casos. En el 30% donde estaba bien el nivel, nos hemos verificado con deflectometría, con utilización del penetrómetro de radar, de radar de penetración, que la condición era suficiente y simplemente hemos verificado, ni siquiera se ha fresado, sobre eso se ha colocado, claro, calculando con topografía, el mínimo espesor era 24, pero en algunos sectores habremos colocado 26 máximo, y se ha tenido nomás que pagar esa diferencia de espesor, no había otro, no funciona la cantidad de hormigón o de concreto colocado. No le hemos hecho mayores modificaciones, no le hemos tenido necesidad de bachear, de sellar las fisuras, como vimos en la avenida Cantutani, está evidente el vaciado, cuando se coloca un recapado de hormigón, no hay necesidad de evaluar, o mejor dicho, corregir los deterioros que puede tener el pavimento flexible, sino más bien asegurarse de que es estable y colocar encima. No hay problema, ¿no? Porque la losa ahora va a agarrar la principal carga y va a transmitir a lo que es el pavimento flexible, que ahora va a ser como base, tensiones menores, por el hecho de su rigidez. Bien, ingeniero. Siguiente consulta. Con el white topping para pavimentos urbanos, ¿cómo trabajan las alturas con respecto a las veredas y sardineles? Sí, ese es uno de los defectos, ¿no? En la avenida Cantutani que les he mostrado, esa es una vía que, digamos, como he mencionado, debe tener viviendas en un 10%, o sea, garajes, digamos, en un 10%, y accesos con la acera a viviendas en esa magnitud. El 90% es o montaña, o es un parque, o es, qué sé yo, un talud hacia un barranco, ¿no? Porque la zona es montañosa. Entonces, ahí no hemos tenido mayor problema. Elevamos nomás el ancho del bordillo y su elevación, 15 centímetros, y nos ha dado muy buen resultado. Estamos conscientes que al hacer, como he mostrado en la última diapositiva, en pavimentos urbanos vamos a llegar al nivel de la losa, de la acera, o en algunos casos sobrepasarla. Por eso estamos planteando, en alguna medida, colocar ahí una especie de cuneta, o alternativamente, en los sectores donde se pueda, colocar nomás el bordillo sobrepuesto, va a haber un desnivel para el paso de los peatones, pero en el sector donde cruzan los peatones, en las cebras, en las esquinas, allí se puede quitar este sistema para hacerlo al mismo nivel. Incluso con el tema del tránsito de las sillas de ruedas, de los discapacitados y todo ello, se pueden hacer unas pequeñas rampas para poder pasar de un sector a otro. Entendemos que ese es el principal inconveniente de los recapados, ¿no? 15, 18 centímetros, más o menos coincide con el espesor del alto del bordillo, y eso llega a la misma acera. Pero no queda otra, ¿no? Es una solución que se puede plantear dependiendo del diseño geométrico que se puede hacer. En el Perú yo he visto varios sectores en la zona de Miraflores,
donde han ido colocando capas de adoquines que quedan al mismo nivel de la acera, ¿no? Y aprovechan para de una vez nivelarlo todo y hacer de un mismo material entre calzada y aceras, ¿no? Y le colocan una especie de postes para delimitar los espacios, ¿no? Que pueden ser plásticos, metálicos y de todo ello para proteger al peatón. Esa también podría ser otra alternativa, que bueno, hay que analizar y verla, ¿no? Ahora tenemos el inconveniente de que las vías que estamos analizando, cuando llueve a veces cae bastante agua y circula por la cuneta. Estamos anulando la cuneta y se volvería parte de la acera. Entonces, en algunos casos se está planteando también elevar las aceras en alguna medida para intentar corregir esta situación. Bien, ingeniero. Siguiente consulta. ¿Cómo saber si es fisura superficial o fisura profundas o grieta y necesario sacar núcleos para ver hasta dónde llega la fisura o cómo solucionarlo, cambiar el paño o algo epóxico? Ya, bueno, me imagino que esta pregunta está más orientada no a los daños en una capa de asfalto que van a ser reencarpetadas, sino más bien en un pavimento rígido que tiene deterioros, entiendo así, ¿no? Por lo que menciona incluso algo así que hace referencia a pavimentos rígidos, así entiendo. Hay diferentes procedimientos, pues, o sea, cuando aparece una fisura en un pavimento rígido, primero que nada tenemos que ver qué ancho de fisura es, cuál es el ancho de la fisura. Si el ancho de la fisura es menos de 3 milímetros, podría no comprometer todo el espesor de la losa. O sea, en ese caso, hay que más o menos detectar fisuras tipo y se extraen núcleos. Al extraer un núcleo, uno puede verificar si realmente esa fisura está superficial. Cuando esa fisura es superficial, pues no hay que hacer nada, porque ya está estable, esa fisura está hace muchos años y no ha pasado, no ha comprometido todo el espesor. Cuando pasa todo el espesor, ya llama la atención, especialmente si esa fisura une, por ejemplo, entre una junta longitudinal y una junta transversal, sería una fisura de esquina, o corre todo lo ancho, o compromete longitudinalmente varias losas. En ese caso, casi seguro que esa fisura está como dividiendo ya la losa en dos o más partes. Entonces, en esa situación, hay diferentes procedimientos para reparar. Dependiendo, hay que trazar en qué área compromete de la losa. Si es en un tercio de la losa, se la puede retirar, considerando el ancho y un largo de 1,80 para las losas tradicionales. O si está dividiendo esa fisura en más de 2 o 3 elementos, entonces, mejor dicho, más de 3 elementos, en ese caso toda la losa debe ser sustituida. Hay diferentes procedimientos para hacer este tipo de reparaciones en losas. Nosotros tenemos un curso completo de rehabilitación de pavimentos rígidos. Quien tenga interés, haga seguimiento. Nosotros lo damos por lo menos 2 veces al año este curso. Y ahí incluso tenemos un texto de 300 páginas que lo hemos desarrollado en el instituto, que no solo es rehabilitación, sino también construcción. Y sería interesante que se puedan inscribir, anotarse. Lo estamos haciendo últimamente por el método virtual, ¿no es verdad? Con Zoom, y puedan tener toda esa información. Y si alguien no quiere esperar al curso y demás, también nos puede solicitar. Le estoy dejando la página y mi correo, que hagan la solicitud. Les podemos proporcionar el texto. En este caso tendría que ser en formato PDF, ¿no? Ya que, bueno, el texto está en las oficinas de La Paz, ¿no? Pero sí les podemos enviar en formato PDF. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. María Luisa Velarde, ¿puede tomar la palabra? Creo que levantó la manito. Ya le hemos activado el micrófono. A ver, siguiente consulta. ¿Cuál de los métodos de recapado tiene mayores ventajas, los adheridos o los no adheridos? Depende, pues, depende. Por ejemplo, cuando el tráfico no es muy pesado, un pavimento adherido puede funcionar bastante bien. ¿Y por qué lo llevamos a hormigón o a concreto? Porque está muy irregular, hay muchas distorsiones y todo ello, ¿no? La avenida Cantutani que les he mostrado inicialmente fue concebido como no adherido y después hemos empezado más o menos a comprender su funcionamiento y podría ser un pavimento semiadherido. En algunos lugares se ha adherido, en algunos otros no. Así es la realidad. Entonces, cuando no tenemos cargas importantes,
Por ejemplo, este proyecto que les he mostrado, el Alto Viacha, donde está la carretera existente, el carril de retorno flexible, en ese sector es casi seguro que no trabaja adherido, ¿no? Porque además solo tiene 5 centímetros de espesor. Para que pueda, eso me he olvidado comentarles, para que pueda ser adherido, tiene que tener por lo menos 7, 10 centímetros de espesor del asfalto, se fresa y ahí colocamos una capa de hormigón 10, 12, 15 centímetros y apostamos a que se adhiera. Tal vez incluso a un inicio trabaja adherido y después va perdiendo adherencia en ciertos sectores. Entonces, muchos pavimentos podríamos considerarlos como semi-adheridos, ¿no? Hay distintas consideraciones para ese tema. Ahora podemos verificar, una vez construido el pavimento rígido, sacamos un núcleo en un cierto sector. Si el núcleo sale con el elemento adherido, ahí vemos de que está funcionando la adherencia. O caso contrario, no funciona, ¿no? Serían formas de poder ver si está parcialmente o no en un sector u otro. Pero la diferencia está en que si queremos hacer espesores menores de las capas de concreto, tenemos que aportar a la adherencia. Si no colocamos capas delgadas, vamos a espesores mayores, ya por el mismo tema de inercia y todo ello, se va a separar y no va a trabajar adherido. Y además en esas condiciones, mejor si no lo fresamos para que no tenga una mejor vinculación, si no lo dejamos en superficie lisa de asfalto y de esa forma no se adhiere el concreto al pavimento existente. Siguiente consulta. ¿Qué valor de IRI como máximo es permitido para colocar recapados no adheridos? Bueno, el tema del IRI, idealmente, en pavimentos de carreteras, un pavimento nuevo tiene que tener un IRI menor a 2, digamos hasta 2.2 podríamos tolerar, ¿no? Eso es en una carretera que tiene una velocidad de circulación de 60, 80 kilómetros por hora. En un pavimento urbano las cosas cambian, porque las velocidades de circulación son menores, 20, 30, 40 kilómetros por hora. Entonces se puede permitir un IRI un poco más alto, digamos 2.5, podría ser el IRI mínimo en una vía. En la avenida Cantutani nosotros hemos medido el IRI una vez construido y daba 2.4, después con los años se ha vuelto a medir y entiendo que ese valor está en 2.8, no ha subido tanto, se ha mantenido así 12 años. Entonces eso se nota incluso al circular los vehículos, ¿no? Ahora también el concepto del IRI está hecho para vías que son rectas, ¿no? Cuando tienen curvas muy cerradas ya empieza a distorsionarse el efecto del IRI y salen valores muy elevados que podrían ser prohibitivos. Entonces hay que tomar en cuenta eso de la influencia de las carreteras en montaña y ser más tolerantes en el tema del IRI, ¿no? Sobre esa base. Digamos un pavimento de carretera, pavimentos rígidos, 2.2, 2.3. Menor a eso. Ya en pavimentos urbanos podríamos ir hasta 2.7 tranquilamente. Siguiente consulta. Mencionó que existe una temporada de invierno, la pendiente del 2% contempla o afecta en algo al pavimento por el efecto de nieve. Ya. En Bolivia, en esta zona donde se ha construido, es el altiplano boliviano, tenemos una gran ventaja. No nieva en el invierno, ¿no? Es un invierno seco. A veces hay una nevada cada año, pero solo dura 1 o 2 días y de ahí nada más. La mayoría del tiempo, digamos el 99%, no llueve, es invierno seco. Entonces no es tan complicado el tema de los pavimentos durante el invierno en nuestras condiciones, ¿no? Nosotros hemos estado asesorando el proyecto Amboyón hasta antes de la pandemia. Íbamos allá a la zona donde está el Abra, que es, bueno, ahorita no recuerdo la parte más alta, como 4.700 metros, y en ese sector sí había nieve en el invierno, ¿no? Y eso ya es más complicado, incluso en los vaciados y en el propio comportamiento del pavimento, como sucede en los Estados Unidos, ¿no? Entre diciembre, enero, marzo máximo, se producen las temperaturas más bajas, en la parte norte, en el Canadá especialmente, y se tienen pues varias nevadas al año, ¿no? El Ashton Road Test, en la ciudad de Chicago, o en el estado de Chicago, donde se ha construido el proyecto original, han considerado entre 12 y 15
nevadas anuales. Eso significa que durante una semana puede estar el pavimento congelado, después se descongela y vuelve la nevada, y así, en esos 3 meses. Eso sí es bien complicado de considerar. Para ello se tienen que utilizar los incorporadores de aire para que no se congelen los pavimentos y no empiecen las fisuras internas. El tema del tránsito de los vehículos cuando la nieve está presente, tener un muy buen, adecuado sistema de sellado de juntas para que se evite el ingreso, especialmente en los puntos más débiles, que son las juntas, y toda una serie de consideraciones que no se producen en Bolivia, principalmente en la zona más fría, que es el altiplano, ¿no? Por lo que les he indicado, son inviernos básicamente secos, cero de lluvia, y tampoco nevadas. Hay nevadas en las montañas, a 5.000, 6.000 metros en algunas montañas, se ven las capas blancas, ¿no? Pero a esas alturas, a los 4.000 metros del altiplano, 3.700 incluso, no hay problemas de nevadas. Siguiente consulta. Son dos consultas del ingeniero Contreras de acá de Perú. La primera, ¿de qué depende realizar el sistema white topping en pavimentos flexibles, antiguos? ¿Bajo qué resistencia usted podría proponer este sistema y no un recapado? A ver, repítame la pregunta. ¿De qué depende realizar este sistema white topping en pavimentos flexibles, antiguos? ¿Bajo qué resistencia usted podría proponer este sistema y no un recapado? Bueno, es que el white topping, bueno, tal vez se refiere el ingeniero, haremos un recapado de asfalto y no un recapado de hormigón. Imagino que esa es la pregunta, ¿no? O sea, que siga siendo nomás de flexible y le colocando capas y capas. Si es esa la pregunta, evidentemente es una opción, ¿no? De ir colocando en una carretera a capas y capas de asfalto. Pero si uno se anima y analiza costos en el ciclo de vida, digamos, 20 años, al colocarle en un pavimento flexible que tenga una buena capacidad, que puede estar deteriorado, pero digamos no tiene importantes asentamientos diferenciales u otros problemas, colocarle una capa de hormigón puede significar un ahorro en 20 años si comparamos que en esos 20 años, al irle colocando capas y capas de asfalto, qué sé yo, 5 o 6 centímetros, podemos llegar a gastar más en el análisis de ciclo de vida que se puede emplear, ¿no? Hay un software, el HDM4, que nosotros empleamos mucho en el instituto para hacer estas evaluaciones, que no solo a inversión inicial, sino en el ciclo de vida. Si son recapados cada 7 años, por ejemplo, en 20 años van a entrar 3 recapados, se pueden hacer y llevar a valor presente neto, incluso tomando en cuenta el efecto del tráfico, los deterioros que estos se producen y las intervenciones de tráfico, las interrupciones y todo ello. Entonces, habría que hacer un análisis de esas características. En los Estados Unidos hay una página web donde uno puede ver, escriban white topping allá, y se ve la cantidad de proyectos que han hecho colocar pavimentos rígidos sobre pavimentos flexibles. Sí, si bien evidentemente allá hay mucho más tráfico, muchas más autopistas, pero es una buena solución, una muy buena solución en función a no ir ahorrando en capas, ¿no? Ir ahorrando en capas. Y en base a análisis de ciclo de vida se puede justificar su consideración, ¿no? Eso es lo que le puedo indicar al ingeniero, si es que esa es la pregunta que a él se ha referido. Bien, la segunda consulta dice, se entiende que al colocar una nueva carpeta de concreto reforzado, subiría el nivel actual de los pavimentos existentes. Al momento de finalizar los pavimentos, ¿cómo sería el diseño final? Ya que al terminar el sistema white topping, ¿se encontraría de nuevo con un pavimento existente con nivel más bajo? Ya. En carreteras no es mayor problema. Hay que hacer nomás unas transiciones. Incluso hay problemas cuando, por ejemplo, hay cruces a nivel, ¿no? Cruces por encima de la vía. Entonces, en esos sectores, nomás hay que retirar y hacer un pavimento nuevo, de tal manera de no quitarle el galio. O en otro tipo de estructuras, principalmente los puentes. En pavimentos urbanos, evidentemente, al incrementar la cota, estamos cambiando la geometría, ¿no? Por eso les he mostrado los últimos ejemplos, donde incluso al colocar una capa hace que lleguemos al mismo nivel de las aceras. Entonces, con algunas soluciones, ya sea el bordillo sobrepuesto
o aislando la calzada de las aceras, se puede utilizar este sistema, ¿no? Pero evidentemente cambian las cotas, así es, y en los lugares donde no se pueda por cruces, tal vez una pasarela en una vía urbana, se pueden nomás hacer las transiciones. Eso significa en esos sectores, qué sé yo, 70 metros antes y después, dependiendo del diseño geométrico, conservar la rasante antigua con un pavimento nuevo. Esa sería la solución. Siguiente consulta. En el proyecto de mención, ¿cuál fue la dimensión de juntas? Mencionó losas cortas. Y si las juntas se sellaron, ¿con qué método? Ya. Me imagino que está preguntando del proyecto de la avenida Cantutani, ¿no? Como les he mencionado, el ancho es la mitad del carril. El carril es 350. Hemos agarrado también el bordillo, entonces es 370. Por ello, indica dimensiones de la mitad de 370, sería 1,85 de ancho de la losa, de la media losa, por un largo de 2,80. Nosotros utilizamos un factor largo, ancho de media losa de no más de 1,60. Entonces, si tenemos un valor de 1,85, lo multiplicamos por 1,6, vemos cuánto sale y lo ajustamos a valores, por ejemplo, como 3, 2,80. El valor menos que hemos hecho de losas cortas, creo que es algo así como 2,60, cuando era muy angosta la losa. Entonces, de esa forma jugamos con la geometría. Ahora, el sellado, nosotros en Bolivia lo hacemos nomás el sellado tradicional, cortamos hasta el tercio superior de la losa con una cortadora de 4 milímetros y después hacemos el ensanche hasta 6, 8 milímetros y colocamos sellos de estos elementos en frío, ya sea silicona o también poliuretano. E intentamos conservar ese tipo de sellantes porque tienen un mejor desempeño y una mayor resistencia. En algunos proyectos urbanos utilizan el sello de asfalto. Es alquitrán mezclado con arena, en caliente se lo coloca. Pero ese tiene el inconveniente de que si no se hace bien el proceso, a veces chorrea afuera y afea además el tema estético y suena cuando los vehículos pasan por encima de ellos, ¿no? Por eso nosotros recomendamos los sellos a base de silicona o poliuretano. Gracias, ingeniero. Siguiente consulta. En los pavimentos urbanos en la ciudad de La Paz, Bolivia, en muchos casos se han realizado carpetas de pavimento flexible sobre empedrados o enlosetados, que no tenían tratamiento por debajo del nivel subrasante capa subbase, y a la fecha están bastante deteriorados. ¿Funcionaría en estos casos también el white topping? ¿Qué estudios se podría realizar? Ya. Evidentemente, en Bolivia han funcionado bien los empedrados con capas de asfalto en aquellos lugares donde el CBR era elevado. Hay una parte de la ciudad que está realizada sobre el lecho de río, entonces tiene muy buen material de subrasante. Han fallado en el tema del mantenimiento, ¿no? Porque el asfalto se va deteriorando, hay que hacer sellos, hay que oportunamente, cuando aparecen los baches, pues bachear, y bueno, hay bastantes deterioros. Habría que ver, yo pienso que puede funcionar una capa de hormigón, pero habría que asegurarse de la no penetración del agua hacia las capas inferiores del pavimento flexible. Y eso sería nomás hacerle una capa de asfalto en los lugares más débiles y después apostar, ¿no? Puede funcionar, porque si ha funcionado tantos años, el empedrado está consolidado, y si bien hay un deterioro por el efecto abrasivo de las ruedas en esos sectores, pero podría ser una alternativa, ¿no? Especialmente en zonas, en avenidas y todo ello. Conozco muy bien la zona sur, por ejemplo, hay un acceso hacia Coani que es hecho sobre empedrado, hay en Achumani también, y donde el suelo es bastante bueno. Yo pienso que puede funcionar porque, vuelvo a mencionar, ha funcionado muy bien con el empedrado y el flexible. Ya ha estado 6, 7 años trabajando bastante bien. Eso significa que está consolidado. Arreglando los sectores que están medio débiles, medio que no han trabajado, no son suficientemente impermeables, sí se podría colocar. Sería una interesante alternativa. Bien, ingeniero Rosendo. Muchísimas gracias por su exposición y muchas gracias.